Aleluya. Bien, nos adentramos en la dinámica de la predicación de hoy. Hoy hablamos en la predicación de la autoridad delegada acerca de la autoridad sobre las enfermedades, conforme al diseño bíblico. Aleluya. Tenemos que analizar el concepto enfermedad para luego adentrarnos en lo que establece la Escritura. La enfermedad se considera como una patología, como dolencias, padecimientos, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y alteración. Es lo opuesto a la salud. Lo opuesto a la salud es la enfermedad. La enfermedad altera o rompe la armonía en un individuo en áreas moleculares, corporal, mental, emocional y o espiritual. Es el proceso o fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atentan contra su bienestar y modifican su condición de salud. Dice que cuando la Escritura dice que el Señor llevó nuestras enfermedades, está diciendo que llevó todo eso. Está establecido en Isaías capítulo 53. En el capítulo 53 del profeta Isaías, en el 3:5. El texto establece lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Así que todo lo que habla de las enfermedades en términos físico, emocional, espiritual, mental, ya Cristo lo ha llevado por nosotros. Yo sé que hay una pregunta muy interesante que la gente hace con relación a las enfermedades. Si somos hijos de Dios, ¿por qué nos enfermamos? Esas y muchísimas otras preguntas existen que pudiéramos analizarlo en una serie corta que tendré más adelante con ustedes acerca de la enfermedad. Porque todo lo que hemos orado, lo que de alguna manera nos hemos acercado a la gente, hemos tenido niveles de frustración. Porque hemos orado alguna vez por una persona que hemos creído que Dios va a sanarlo y ocasionalmente no lo hace en el tiempo de nosotros, o en su defecto la persona muere. Y eso genera niveles altos de frustración, porque entendemos que la persona puede vivir, no es un anciano que ha cumplido su tiempo en la tierra, y sabemos que Dios nos ha dado la palabra y que podemos orar por esa persona y que esa persona sanará, y surgen muchísimas preguntas y cuestionantes. De ahí que algunas personas, cuando están enfermos, piensan que la causa de su enfermedad es el pecado, y realmente es una media verdad, porque la causa de las enfermedades es el pecado original. Y pudiera ser que el pecado actual, pero no siempre cuando una persona está enfermo es porque su condición momentánea es de pecado. Y eso es sumamente importante, por eso es media verdad. El origen de las enfermedades y de la muerte es el pecado original. Eso es muy importante. Pero el pecado actual es lo que la gente está preguntando. Por eso cuando
En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan hay un encuentro de Jesús con una persona que había nacido ciego, y una de las preguntas que le hace el pueblo a Jesús es justamente esa. Él está ciego porque él pecó, esa es la causa, pero él había nacido ciego. Y sí era la causa del pecado original, pero no la causa del pecado actual, o sea, no porque él estaba en una condición de pecado. No era porque él o sus padres habían pecado, porque también los hijos de Dios dan a luz hijos con problemas y con situaciones. O sea, no necesariamente es el pecado actual, sí el pecado original, porque de ahí se heredan las enfermedades y la muerte. Y todo esto genera confusión entre la gente. Y Jesús intentó explicarle que no, que era para que la gloria de Dios se manifieste en él y que no culpen a los padres de esa persona que había nacido ciego por la causa, y que no lo culpen a él, porque no necesariamente es así. No es necesariamente por el pecado actual. Sí hay enfermedades que son por comportamientos de personas que el médico le dice, mira, tu cuerpo rechaza este tipo de alimento. Ese alimento para tu cuerpo es como un veneno. Y si tú te lo comes, te va a matar físicamente. Y si no te mueres físicamente, va a durar mucho tiempo enfermo. Porque el médico que se ha dedicado a estudiar la ciencia descubrió que hay alimentos que por tu condición como ser humano no debes comerla. Tú te lo comes, tú te estás envenenando. Y tú estás acabando con tu vida y tú te estás enfermando porque tú estás causando una enfermedad. Te dijeron que eso para tu cuerpo es un veneno. Si tú quieres vivir, no te lo comas. Si quieres tener salud, no lo comas. No participe de eso. Eso es otra cosa diferente. Porque ya son enfermedades causadas por el mismo individuo que no sabe cuidarse, que no sabe alimentarse, que no se higieniza de manera apropiada y que vive en lugares o participa en escenas que pudieran afectarle en términos emocional, en términos espiritual o en términos físicos. Y la gente se rehúsa a tener salud porque quiere adelantarse. No vayan a preguntarme ahora, ¿qué pasa si una gente que está en la iglesia se envenena porque la palabra de Dios establece que Él nos ha dado la vida? Y si Dios nos ha dado la vida y está contra la muerte y usted se envenena, entonces usted es enemigo de Dios. Y no vaya a preguntarme que si alguien que está en la iglesia come lo que el médico le dijo que no coma, que le hace daño, no me venga a decir que si se está envenenando, que si va para el cielo. Yo no sé esa respuesta. Lo que yo sé es que se está envenenando y que quiere morirse voluntariamente y que no quiere esperar el tiempo de Dios. Porque cuando tiene dolor, le dicen que lo van a llevar al médico y dice que no, que prefiere morirse antes que ir al médico. Eso es una responsabilidad de la persona. Y todos esos cuestionantes la gente tiene con relación a la salud. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Por eso entiendo que el tema de la salud, analizándolo desde el punto de vista bíblico, es un tema controversial. Aleluya. Porque la pregunta que mucha gente me hace, ¿por qué Dios no me ha sanado? Si yo soy su hijo, soy su hija y no me ha sanado, ¿por qué no me ha sanado? ¿Me quiere el Señor enfermo? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de la enfermedad? Y hay que escuchar eso y hay que buscar la respuesta en la Escritura. Y no tenemos muchas veces la respuesta, porque la Escritura inclusive nos manda a orar por los enfermos y a poner la mano sobre ellos. Y el mismo Cristo nos ha declarado una palabra en la autoridad delegada para que pongamos la mano sobre los enfermos con autoridad. Y declaremos esa palabra. Dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Es increíble. Y la gente nos confronta con esa palabra. ¿Y por qué entonces estoy enfermo? Ocasionalmente puede ser un proceso. Puede ser un proceso. Y los procesos tienen su fin. Y no son necesariamente, el fin no es necesariamente cuando nosotros
creemos que debe terminar, sino que es todo un proceso, que tiene su principio y tiene su fin. Y la pregunta que la gente también hace, ¿por qué se muere la gente joven dentro de la iglesia? Es un hijo de Dios, ¿por qué tiene que morirse el bueno? Es muy interesante porque yo no decido quién muere y yo no decido quién vive. Esa no es mi responsabilidad. Y la gente dice, pero ¿por qué no se mueren los malos? O sea, quiere que la gente mala se muera y que lo bueno no. Entonces, ¿por qué se muere la gente buena? Porque Dios no le da vida. ¿Por qué tienen que enfermarse? Esa es una realidad explicada por medio del pecado original. Y los hijos de Dios podemos pasar por procesos de enfermedades. Ahora, nosotros hemos creído la palabra. Y la palabra que tenemos con nosotros nos la da el mismo Cristo y nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa que nos da el Señor. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo seguiré poniendo la mano y declarando a la gente sano, sano por la llaga de Cristo. Y seguiré orando, creyendo la palabra que Dios es mi sanador y que Dios es el sanador de su iglesia. Aún en medio de los procesos, porque esa es la palabra que tenemos. ¿Cuál es la palabra que tenemos? La palabra que tenemos es lo que establece el profeta Isaías en revelación antes que se cumpla. Antes que Cristo sea sacrificado, ya Isaías tiene la revelación y describe como despreciado y desechado entre los hombres. Así describe a Cristo. Desechado entre los hombres, lo describe como despreciado. La gente lo rechazó, pero no solamente lo rechazó antes, lo rechaza aún. Pero no solo lo rechaza por gente de fuera, gente de la iglesia también lo rechaza. Y no hablo del que comete pecado dentro de la iglesia, que lo puede cometer como accidente. Hablo de gente dentro de la iglesia que son inicuos, que no se someten a Cristo ni están subordinados a Él. Son rebeldes a Cristo y están contra Cristo y están en la iglesia para hacerla contra a lo que quieren buscar a Cristo. De esos hablo. Esos también rechazan a Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué currículum? Así describe la Escritura a nuestro Señor, a nuestro Salvador, experimentado en quebranto. Había pasado tanto quebrantamiento, tanto dolor, que ya era un experimentado. Había sido rechazado tantas veces, le habían hecho bullying tantas veces, que ya era experimentado en esa área. Y recuerden que aún en la cruz a Cristo le hicieron bullying. Se burlaban de Él, aún en la cruz. Y aún allí lo menospreciaban, porque no había llenado las expectativas de ellos, del pueblo, que no conoció a Cristo y no entendió quién era Cristo. Y lo quería de una manera que es del futuro, y no vivieron el presente con Él. Lo querían recibir al estilo de su segunda venida, y esa era la primera, porque no entendieron la revelación por su nivel de ceguera espiritual. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nadie lo defendió, absolutamente, porque el mismo pueblo gritó, crucifíquenlo. Y cuando le pidieron que como normativa en las fiestas se dejaba uno libre, y esto es interesante porque ya las naciones del mundo acostumbran a eso, el día de la independencia de esas naciones o el día de fiestas importantes de esas naciones, ellos dejan libre a algunas personas que han sido condenados, el poder ejecutivo, la monarquía,
tiene autoridad por encima de la justicia y deja libre a alguien. Y lo aprendieron de aquí, de este concepto. Y cuando le pidieron a la multitud, dijeron a él no, a Barrabás. O sea, escondieron de él el rostro. No lo estimaron, no lo valoraron. A veces no queremos, o sea, nos sentimos mal porque la gente no nos valora o porque la gente no nos trata con dignidad. Y realmente nosotros muchas veces queremos ser superior a Cristo. Cristo, que es el Señor, que es el árbol verde, que es el tronco, lo rechazaron, no lo estimaron. Eso no quiere decir que yo tenga que menospreciar a alguien para que se parezca a Cristo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando alguien te menosprecia a ti, que tú no eres superior a Cristo. Tú estás en bendición, eso es lo que dice el Señor. Porque te están hecho partícipe, te están haciendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Si es que no te están tolerando por causa de Cristo. Porque Él dice que si esto le hicieron al árbol verde, al tronco, ¿qué pasará con las ramas? ¿Qué no le van a hacer o qué no nos van a hacer a nosotros? Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Todos esos padecimientos de quebranto, de rechazo, de menosprecio, en ese momento Él estaba llevando nuestras enfermedades. Él estaba siendo maltratado para sanarnos. Estaba llevando sobre Él todo dolor y toda enfermedad, toda situación mental, toda situación emocional, toda situación espiritual y toda situación del cuerpo físico, todo lo que produce enfermedad, para darnos bienestar, un estado de bienestar, que es el concepto salud. Porque salud no es ausencia de enfermedad. Hay gente que no están enfermos, pero no gozan de salud. Porque estar en salud es estar en un estado de bienestar. Y Cristo sufrió todo eso para que nosotros tengamos un estado de bienestar, de paz, de perdón, de vida, de salud. Que aunque ocasionalmente tengamos algunos dolores en el cuerpo físico y estamos esperando que la obra se complete para recibir el milagro, espiritualmente hemos sido sanados. Y yo sé que hay una pregunta que también la gente hace continuamente. ¿Por qué hay tantas personas en las congregaciones sufriendo situaciones de las emociones? ¿Por qué? Si el Señor es nuestro sanador, creemos que el Señor va a sanarlo. Bendito es el nombre del Señor. Y pedimos a Dios y creemos esa palabra. Pero no en mi tiempo, sino en el tiempo que Dios ha establecido. Y mientras eso ocurre, sigue en manos de los médicos, porque Él le ha dado sabiduría a los médicos. Siga confiando en la esperanza. Dios va a hacer la obra. Mientras eso ocurre, usted está en la mano de la ciencia y ya sabe que la ciencia no puede sanar esas enfermedades, pero el Señor sí puede hacerlo. Porque el Señor sana enfermedades, aún aquellas que no hay antídoto para ellas. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades y todas las situaciones que traen las enfermedades. Él la llevó por nosotros y sufrió nuestros dolores. Sufrió dolores físicos y emocionales, porque Cristo era 100% humano y tenía emociones igual que nosotros y se sentía mal cuando era rechazado. Lo único que la respuesta de Él no es la misma que nosotros. La respuesta de nosotros es que el Señor te pague como te merece. Jesús decía, perdónalo, Señor, que ellos no saben lo que están haciendo. Si ellos me conocieran, nunca harían eso, pero no me conocen. Ellos están haciendo un juicio equivocado de mí.
Esa es la diferencia. Pero emocionalmente fue afligido. Y lo observamos desde el Getsemaní, cuando esperaba que sus discípulos estén con él en un momento difícil que estaba pasando. Y sus discípulos estaban en otra cosa. Estaban cansados. No tenían fuerza físicamente. Y el mismo Señor lo llama la atención, pero también lo defiende. Y le dice, yo sé que el espíritu de ustedes está dispuesto, pero la carne de ustedes es débil. Y por eso no me están acompañando en este momento. Pero lo llamó la atención varias veces. Y le dijo, no pueden velar conmigo 1 hora. Y después le dijo, dormid ya. Es como estar acompañado en medio de la noche, pasando un dolor, una situación difícil, y la persona está durmiendo y no siente que estamos en agonía. Y es como estar solo, pero acompañado. Eso lo vivió Jesús. Y nosotros pudiéramos vivir situaciones como esa. Y el Señor dice que Él llevó esos dolores ya, esas situaciones del cuerpo físico, de las emociones, esos ataques fuertes, lo vivió por nosotros, con el propósito de darnos salida para que no lo vivamos. Sin embargo, algunos todavía lo viven. Seguimos confiando en la esperanza. Nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por ese deseo de independencia de Dios que tenemos, por esa herencia de pecado de Adán y de Eva, por ese comportamiento de pensamientos, de conducta y de palabras que no se corresponden con la palabra de Dios. Por eso murió Cristo, por eso padeció el Señor, para deshacer esa obra en nosotros. Sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso es que nos enseñó Jesús en la oración modelo, que cada vez que oremos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y que de esa misma manera perdonemos a la gente que nos han ofendido, porque ya Cristo llevó nuestros pecados y Él está en autoridad para perdonar todo pecado y a todo ser humano, porque todo pecado fue llevado por Él y todo ser humano entra en el juego. Aun cuando hay enfermedades que son causadas por rebeldía del ser humano, que se han hecho daño a su vida porque han consumido drogas, porque han consumido alcohol, porque han estado en muchas fiestas excesivamente y no han descansado, no han dormido bien y han venido a Cristo acabado. Con todo y eso, Él es poderoso para sanarnos y sobre todo para perdonar nuestros pecados y dejar atrás todo aquello que hicimos en el pasado para entrar en una nueva esperanza de vida. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue castigado para que tengamos paz. Y el concepto de paz que traduce ese texto en Isaías es un concepto muy amplio. Ese concepto de shalom es como un estado de bienestar, de salud, de prosperidad. Es un concepto amplio. No es solo paz interna, paz con Dios y con nuestros semejantes, sino es un estado de salud, de bienestar, un estado de tranquilidad física y emocional, que hay momentos que no lo estamos viviendo realmente. Y aun cuando algunos creyentes
han vivido situaciones difíciles, no entienden que alguien puede estar sirviendo a Dios y vivir un momento sin paz. Pero el Señor llevó nuestros pecados y ha pagado un precio por nuestra paz. Si no tienes paz ahora, la promesa es que tú tendrás paz, que tú recibirás paz y que tu fe se activa para recibir la paz. Y que por un momento puede no tener paz, pero el Señor te prometió darte paz. Porque esa paz es herida en momentos determinados, por situaciones de salud inclusive, por la pérdida de seres queridos, por engaño que nos hacen o por condiciones de vulnerabilidad. Pero el Señor prometió darnos paz. Y ya Él pagó por mi paz. Y creemos la palabra que Él nos dará paz aún en medio de la crisis. Y no cederemos hasta que se cumpla su palabra. Confiando en Él, que Él va a darnos paz en aquello que nos ha quitado la paz. Y no es malo orar por paz. Dame tu paz, Señor. Porque hay momentos que, siendo sincero, hemos estado sirviendo a Dios, pero hay algo que no nos deja estar en paz. Analizando el concepto de la paz. Una situación con los hijos, una situación en la relación de parejas, una situación económica. Hay muchas cosas, situaciones de deuda, de desempleo, generan cierta vulnerabilidad en nosotros. Pero la palabra ha sido declarada. El Señor nos ha dicho que Él ha pagado un precio por nuestra paz. Y Él puede darnos su paz. Él puede llevarnos a ese estado de bienestar que Él habla en la palabra, que genera tranquilidad, de tener muchas cosas resueltas que ahora no la tenemos resuelta y que nos da un sutico. Inclusive hay gente que se ha muerto por ausencia de paz. Se han muerto por ausencia de paz. Los acreedores lo han presionado tanto que le ha dado una situación y ha afectado su corazón. ¿Sabes qué? Los médicos en la entrevista que hacen cuando la gente tiene infarto y tiene ciertas complicaciones, le hacen la pregunta acerca de cómo están las cosas en su casa. Porque hay problemas con los hijos, con los nietos. Hay problemas con los yernos, con las yernas, con la suegra, que generan infartos. Situaciones no resueltas que cargan considerablemente a la gente. Inclusive hasta creyentes se han muerto por falta de paz. Porque en su casa hay un ambiente de fuego que arde. Y se han visto acorralados. Y al final se descubre que la situación que estaban viviendo en su casa lo mató. Entonces el Señor nos ha prometido esa paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nos ha prometido ese estado de bienestar, de tranquilidad, de satisfacción en Él. Y tenemos que aprender a soltar cosas. No deje que te maten. Tienes que ser inteligente, suelta cosas. Porque ya el Señor te ha dado paz. Y aunque tú no la has recibido o no la tienes momentáneamente, la palabra ha sido declarada a tu favor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo fue castigado para que yo tenga paz. Y posiblemente digamos, como dicen algunos,
Todo lo que me da problema le pongo un se vende, pero hay cosas que no se pueden vender. Porque el comprador sabe que te quitó la paz y no se la va a llevar. Ay, ñeñe. Pero deberíamos de prendernos de todo lo que nos quita la paz, pero no siempre se puede. Hay veces que tenemos que echar para adelante, lo que necesitamos es descansar en Dios. Y esa es la palabra hoy, descansa en el Señor. Pon tu carga en las manos del Señor. Él es poderoso y Él te dio la palabra. Y por su llaga fuimos curados. La palabra dice que en la cruz yo soy curado, o sea, yo tengo salud. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dice que yo fui curado ya. De toda situación. Que me hace falta confiar. Esperar en Él y conocer su voluntad. Pero debo esperar en Él, tengo que confiar y también tengo que aprender a conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? El texto no me dice a mí que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. Ahora, Él tiene poder para sanarme. Y si Él no me ha sanado todavía, entonces yo estoy en su voluntad. ¿Y quién puede decir que la condición que Job vivió de salud fue una condición porque él tenía el pecado actual, porque él estaba mal delante de Dios? Yo no puedo decir eso porque el texto no dice eso. El texto lo que me está enseñando es que aún en esa condición, Job permaneció siendo fiel a Dios. Claro, hay algunas debilidades que son propias del momento de crisis, pero el Señor lo entiende, porque cuando estamos en un proceso hay comportamientos débiles. Y que Job tuvo comportamiento débil. Ahora la Escritura dice que él no pecó delante de Dios. Y la Escritura lo describe como un hombre íntegro. Un hombre que pedía a Dios por sus hijos. Y que se hacía sacrificio, porque en ese momento, en vez de orar, no solo se oraba, sino que se hacía sacrificio por los hijos. Y por condiciones de pecado, ya Cristo se ha sacrificado y no necesitamos otro sacrificio, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Pero Job era tan íntegro que pedía continuamente a Dios por él y por sus hijos. Y la Escritura dice que tenía un comportamiento apropiado. ¿Por qué Job vivió esa situación de salud? ¿Por qué el Señor no lo sanó inmediatamente? Esa es la palabra. Porque era un proceso y él necesitaba pasar ese proceso y el Señor lo sanó, pero en su momento. Ahora yo sigo creyendo y sigo declarando la palabra de salud aun cuando no sea el tiempo de Dios. Porque esa es la palabra que tenemos. Hay salud en nombre de Jesús. Y 100 veces voy, 100 veces declaro salud. Y se está muriendo, pero 100 veces voy y declaro vida. Aleluya. Porque esa es la palabra. Murió, me paso la mano por la cabeza, por la cara y digo, Señor. Pero aún hay gente que se enfrentan con Dios porque no le dio la respuesta que ellos esperaban. Pero eso también es una señal de debilidad en medio de la crisis. Dios lo sabe todo. Y Él tiene poder para dar vida y tiene poder para sanar. Y si no te ha sanado todavía, cree la palabra. Y Pedro está diciendo algo parecido en su capítulo 2, versículos 24 y 25 de la primera carta. Quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Somos sanados, pero Él también nos va a pastorear. Nos va a llevar a pastos frescos y a agua de reposo.
Él está pendiente de la situación que tú estás viviendo ahora y del dolor que tú estás pasando ahora. Él está pendiente de eso, lo sabe y hay autoridad sobre ti para declarar la palabra inclusive. Y sobre la iglesia para declarar esa palabra de salud, de sanidad. Aun cuando la respuesta no sea inmediata, creemos en una respuesta. Y siempre creemos en la respuesta positiva de Dios. Y eso es lo que Santiago está planteando en el 5:13 de la carta del apóstol Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está afligido? No coja una corneta y comience mejor dicho, un micrófono y comience a anunciar tu aflicción, sino ora en silencio. Si tiene a alguien a quien puede comunicar tu aflicción, que sabe que te va a ayudar, hazlo. Eso es bueno. Porque así hace partícipe a gente cercana de tu situación. Pero no te ponga a publicar tu aflicción. Ora. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así que cuando alguien en la iglesia por alguna razón no se pare a cantar, no lo juzgue ni lo condene. Que él no está alegre. Él está en un proceso. Aleluya. Él está en un proceso. Y lo que quiere llorar. Y lo que quiere es bajar la cabeza y esconderse en la presencia de Dios. Está en un proceso. Ahora, cuando usted escucha a la muchacha que está limpiando en la casa y subió la música, esa está alegre. Ahora, si la dejaron el niño y el niño está llorando y subió la música, no está alegre, es maliciosa. Para no escuchar los lloros del niño. Pero si está cantando y subió la música, está alegre. No la apague, déjala que cante. Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Le dice, ¿está alguno enfermo? Busque un anciano. Busque los líderes de la iglesia, es la palabra, y pida que ore por usted. Usted tiene que creer esa palabra, usted tiene que tener fe y debe dirigirse, debe solicitar. Y dice el apóstol Santiago, ungiéndolo con aceite, el aceite en Israel, símbolo de la unción del Espíritu Santo. Y entonces le dice que acompañen esa oración con el símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite. Y entonces le dice, oren, que es la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo, con el propósito de que sea sanado. Y esa oración es por salud que le está diciendo. Para ser sanado, para ser fortalecido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, si están en alguna situación de salud y ha habido inconveniente entre los hermanos, confiesen sus faltas, reconcíliense y oren los unos por los otros para que seáis sanados, porque posiblemente la causa de la enfermedad sea enemistad, sea problema, sea crisis. Y entonces necesitan reconciliarse para tener legalidad en el asunto y luego orar los unos por los otros, por salud. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? El que ha sido justificado por Cristo. ¿Y qué cosa no nos deja ser justos? Tener enemistades entre nosotros, tener pleitos, quejas, celos, controversias, impedir el desarrollo de los otros, tener deudas y no pagar, engañar a la gente. Todo eso es impiedad. Y entonces dice que se reconcilien, que resuelvan las situaciones y que luego oren los unos por los otros. Y va a ocurrir el milagro.
La oración eficaz del justo puede mucho. Aunque un pecador puede orar por mí, pero no es mi deseo que un pecador me toque y ore por mí. Porque la Escritura dice que es la oración del justo que puede mucho. Bendito es el nombre del Señor. Eso no quiere decir que yo no dejaré que un pecador ore por mí. Si el pecador me quiere bendecir, que me bendiga en el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que la oración del justo es la que puede. Es la que tiene autoridad. Por cuanto es obediente a la palabra, por cuanto vive para Dios. Dios ha delegado en esa persona autoridad sobre las enfermedades. Y por eso manda a reconciliarnos los unos con los otros. Y en el antiguo pacto hay un texto muy interesante en el libro de Éxodo de una promesa acerca de la salud. Éxodo 15, 22. Y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Mire la condición del pueblo. Imagínese usted 3 días en un desierto sin hallar agua. O sea, ya el agua del cuerpo físico ya se había agotado con el caliente del sol. La gracia que se reponían en la noche, porque la temperatura en el desierto es extrema, en el día muy caliente, en la noche es muy fría. Así que los que están pasando por algún desierto, no siempre necesitan sábana y no siempre necesitan abrazo. Hay momentos que sí, pero hay momentos que no, que lo menos que quiere es sábana porque el sol está caliente. Así que usted tiene que saber que si alguien está pasando por un desierto, tiene que saber hasta cómo le habla para que no le vaya a responder mal. Porque posiblemente lo que usted le esté dando no es lo que necesita en ese momento. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Así que tenga cuidado con ponerle a su hija Mara o a su hijo Mara. Sí, porque hay gente que le están poniendo nombre a los hijos que en las Sagradas Escrituras son censurados, y entonces cuando ellos descubren quiénes son, se avergüenzan. No le pongan nombre a sus hijos para avergonzarlo. Aleluya. Aleluya. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Como estaban en una crisis, están sin agua, lo llevan a un sitio donde el agua es amarga y en vez de orar se levantan contra el líder porque no le da agua buena. Pero esos son los procesos necesarios que nosotros tenemos que vivir como seres humanos para conocer a Dios. Así que si estás en un desierto, esta es tu oportunidad para que conozca a Dios. Esta es tu oportunidad. Y si no ha vivido ningún desierto, nunca pida eso. Que lo que hemos estado pasando por algún desierto sabemos y estamos arrepentidos de haberlo vivido. Gracias al Señor que nos sacó, pero nunca pediremos volver a otro desierto. Si nos preguntan que si podemos saltarlo, le decimos que no podemos, no queríamos saltarlo porque aprendimos cosas, pero fue un momento difícil. Así que no se ponga a pedir la prueba de Job ni pida desierto. Que cada quien le dieron lo suyo, esa no es la suya. Usted no tiene capacidad para eso. Por eso no se la dan. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Aleluya. Cuando hay una crisis es una oportunidad para orar. Las crisis son, por supuesto, situaciones difíciles, malas, pero es una buena oportunidad para conocer a Dios y para orar. Así que cuando tengas alguna crisis en tu matrimonio no es el momento de huir, sino de buscar solución. Cuando tengas una crisis en la iglesia donde asiste, no es momento de huir, sino momento de aprender
de conocer a Dios y de superar situaciones. Cuando tenga problemas con papá y mamá, no es el tiempo de huir, sino de buscar soluciones. Si tienes que mudarte y eres adulto y trabajas, te mudas y punto. Pero si puedes buscar solución, búscala. Es bueno estar en paz con los padres todo el tiempo, porque inclusive hay bendición para aquellos que son capaces de obedecer a sus padres. De manera que busca solución en medio de la crisis. ¿Qué hizo Moisés? Que oró y vino la solución. Yo voy a hacer el milagro, así que lo que quiero es que ellos aprendan. Toma hoja de esa y échala. ¿Okay? Eso significaba que tenía que hacerlo en el nombre del Señor para que el pueblo conociera que Dios está haciendo la obra. Amén. Jehová le mostró un árbol y le echó a las aguas. Las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanza. Allí los probó. ¿Conoce la palabra? Probar. Eso es procesar. Allí lo procesó. Allí le enseñó. Allí conocieron a Dios. Y hay justamente un merenguero ahí que escribió una canción que sabe que lo están probando, pero que él lo seguirá. Posiblemente lo sacó de ese texto. Él dice, yo sé que está probándome, pero yo te seguiré. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y echó a las aguas y las aguas le endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te vendrían a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Le dice, mira, vamos a hacer un acuerdo entre nosotros. Ustedes aquí ya han sido probados, han sido procesados. Hay una buena señal de unidad, de obediencia. Aunque hubo un conflicto, yo quiero aprovechar este momento para hablar con ustedes. ¿Sabes que en medio de la crisis Dios quiere que nosotros hagamos una parada para hablar con nosotros? Ese es el tiempo. Hay una situación, aprovéchate y consúltalo. Y ahí entonces Dios le dice que el pueblo, los egipcios habían tenido muchísimas enfermedades que ellos habían visto. Entre las plagas y las enfermedades propias del pueblo egipcio, ellos habían visto cuántas cosas allí pasaban. Y el Señor le dice que si eran fieles, que si guardaban sus mandamientos, Él lo iba a guardar de esas enfermedades, porque Él es su sanador. Si el Señor es mi sanador y yo estoy enfermo, entonces mi sanador me sanará. Y si no me ha sanado, Él lo hará. Porque creo a la palabra, Él es mi sanador. Ahora, ¿qué es lo que está planteando el texto? Que hay enfermedades que son causadas por pecado. Es lo que le está diciendo. Y que si ellos guardaban la palabra de Dios, Dios iba a sanarlo. Lo iba a proteger. Ahora, todas las enfermedades son causadas por el pecado actual, no necesariamente. Y ya lo hemos demostrado en la Escritura, que las enfermedades vienen por el pecado original, todas, y que hay algunas que pudieran ser por causa del pecado actual, pero no todas, porque hay algunas que son por proceso. Ahora, el Señor es mi sanador. Y no solo es mi sanador, sino que ha dicho que ponga la mano siempre que vea a un enfermo, que diga que Él es mi sanador, lo sana Él también, y que ha delegado autoridad sobre las enfermedades. Solo que tenemos que confiar en Él y esperar su momento. Permítame concluir, que ya me tomé unos 3 minutos, deme aunque sea 30 segundos más. Tenemos autoridad delegada sobre las enfermedades. Y esa autoridad delegada sobre las enfermedades se activa por medio de la fe y el ejercicio. Fíjese que hay gente que no quiere orar por los enfermos porque ya otra gente ha orado y no se ha sanado.
o porque ha orado por otros enfermos y se han muerto. Y entonces, ¿qué? ¿Voy a dejar de orar? No. Es la fe activa. Es creer que Dios lo va a hacer aun cuando hemos fracasado antes. O aun cuando Dios no ha dado la respuesta antes. Yo sigo creyendo que Él te sanará. Y tenemos que tener fe y tenemos que ejercitarnos. ¿Cuántas veces tenemos que orar por un enfermo para que se sane alguien? ¿Cuántas veces? Yo no sé. Pero yo seguiré orando hasta que la gente comience a sanarse. Y cuando la gente comience a sanarse, sigo orando. Y si alguien no se sanó, oré por el otro. Declaro la palabra porque me mandaron establecer en el nombre de Jesús que la gente sea sanado. ¿Cuándo va a ser sanado? ¿Por qué queremos que la gente sea sanado? Lo que sí sabemos es que Dios es nuestro sanador y que nos ha mandado a orar. Y la iglesia debe creer a la palabra, debe tener fe y debe ejercitarse. La iglesia debería estar preguntando, ¿dónde hay un enfermo? Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, pero aquí han venido, los grandes vinieron y no se sanó. Y yo que soy un aprendiz, solamente ore, que eso fue lo que le dijeron. Y declare la palabra. Y que sea en el nombre de Jesús. Usted está diciendo, Jesús te sana. Porque Él es el sanador. Y Él llevó las enfermedades. Y por su llaga somos sanados. Y seguimos estableciendo la palabra. Y sí concluyo de verdad ahora. Hay gente enfermo que desde la cama oran y la gente se sana. Y ellos todavía no se han sanado. No ha llegado el momento. Bendito es el nombre de Dios. Y usted escucha el testimonio. Yo fui a ver a fulana que estaba enferma. Y de allá vine, el Señor me dio una palabra, yo la creí, el Señor me sanó. Eso es posible, que alguien enfermo tienda su mano y declare la palabra y el milagro ocurre en otra gente, pero en él no se ha llegado el tiempo, en ella. Pero seguimos confiando. Creemos a la palabra y a lo que Dios nos ha dicho. Él es nuestro sanador y nos dio autoridad para declarar a la gente sano. Así que sé sano en el día de hoy en el nombre de Jesús. De toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios, conforme a su diseño.